Hablamos hoy con Ernesto Kruger. Ernesto es emprendedor, lo conocen mucho seguro. Es arquitecto empresarial y socio fundador de Kruger Corporation, a quien le damos la bienvenida a Mundo Express. Qué gusto, Ernesto, tenerte por acá, Ernesto, y poder conversar de estos temas. Hoy hablar de un tema en particular: cómo ser un real emprendedor y no un empleado de tu propio negocio. Bienvenido a Mundo Express. Muchas gracias, Gaby y Rodrigo, por la invitación. Siempre es bueno compartir las experiencias y yo lo doy desde mi punto de vista, algo de experiencia. Referente a tu pregunta, ¿qué es lo que se necesita para ser emprendedor? Es primero convicción. No toda persona puede ser emprendedor y eso es importante, porque hay personas que dicen, bueno, yo nací para obedecer, para estar trabajando. Yo con que esté cómodo en mi casa y reciba algo, pues es suficiente. El emprendedor nace, no se hace. No, yo creería que se hace en la medida de las necesidades muchas veces. Porque ¿qué es lo que ocurre? Tú, como una persona que dices, bueno, estoy en un status quo cómodo, pero hay momentos en donde te cambia en la vida algo, y ese momento que te cambia algo es lo que ocasiona que de pronto te sacudas y digas, bueno, voy a emprender algo, voy a hacer algo. Y en ese sentido, yo creería que el emprendedor se va haciendo en la medida de la necesidad. Yo pienso que la necesidad es la madre de muchas cosas, y a partir de ahí viene el contexto de qué se necesita para ser un emprendedor. Primero, lo primerito es quitarse el miedo, porque muchas de las personas que no toman el paso porque están latentes es por miedo. El miedo a que me va a ir mal, el miedo a que no funcione algo, o que tal vez estoy loco o pongo en riesgo alguna cosa. Entonces, la plata, el miedo a perder todo. El dinero, ¿no? Exactamente. Entonces, uno de los primeros elementos importantes es quitarse el miedo. ¿Qué es lo que pasa con la educación que tenemos hoy en día en nuestro país? Nuestra educación está creada para ser empleados. Es un tema prusiano. Y entonces no existe esa posibilidad de pensar para hacer algo totalmente sobre la convicción de lo que tú puedes hacer. No nos enseñan a ser felices, por ejemplo, es otro tema importante. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti como persona? Muchas de las cosas que las personas creen es que a mí me hace feliz ir a la Carolina en esta hermosa vista y estar jugando fútbol. Pues dedícate a eso. Y así es la situación. El siguiente paso es ¿qué me hace feliz? Porque si no te hace feliz algo, cuestiónate. Ustedes seguro que les hace feliz ser locutores y les encanta porque veo que tienen esa energía y todo esto. Entonces a la gente le hace falta que sea feliz del otro aspecto. Y después ya vienen los temas técnicos. ¿Con quién te juntas? Un buen equipo de trabajo. Por ejemplo, importante. Porque si tú vas a emprender solo, el emprendimiento solo es uno de los deportes que no se juega en solitario, se juega en equipo. Entonces tienes que tener un equipo con una convicción fuerte y complementando lo que tú eres. Por ejemplo, tiene que haber siempre alguien que maneje, si no, el área comercial. Porque si no vendes, no existes, primera cosa. Segundo, otro que maneje el área operacional, el que gestione todo. Y un tercero, el tipo que maneje toda la parte técnica, si es que hay algo de técnica en un emprendimiento. A partir de ahí, con esa convicción, también el otro tema es que la gente se ilusiona generalmente con sus ideas. Se enamoran. Entonces, se enamoran de su idea. Y las creen únicas. Y las creen únicas, pero hay un problema aquí. Las ideas deben ser sobre la base de que resuelvan un problema. Y hay una diferencia entre lo que es emprendimiento y lo que es innovación. Nosotros somos uno de los países con más alta tasa de emprendimiento, pero qué error es eso. No nos importa ser emprendedores, lo que debemos ser es innovadores. Porque ¿qué es lo que pasa cuando tú eres emprendedor? Intentas algo, ya superaste el miedo, ya tienes un equipo, pero no vendes. Entonces, innovador es el que vende, o si es social, el que se sostiene, es sustentable. Entonces, sobre esa base se van creando estos elementos sobre el cual uno se puede calificar por emprendedor. Y obviamente la formación, cómo lo que te influencia, el tener esos soft skills y los hard skills que necesitas para crear algo, esa es la clave de emprender. Y no todos tienen esas particularidades, ¿no? Claro, esas cualidades también que sí hace la diferencia. Como alguien dijo, no todo el mundo va a ser emprendedor, no todo el mundo nació para ser empresario, pueden ser un muy buen colaborador, excelente, y está perfecto. Ahora, el punto es, quien ya decidió dar ese primer paso y quien está emprendiendo en este momento, más allá de que lo haya hecho de forma técnica o no, porque sucede es más, yo diría que en más de una ocasión sucede eso, precisamente el ejercicio de que no se busca las herramientas adecuadas o el proceso adecuado para emprender. Prueba, error. Exacto, pero si ya está emprendiendo en este momento y la inquietud mayor es, ¿cómo no ser empleado de mi propio negocio? Es decir, que mi negocio única y exclusivamente dependa de mi persona para que pueda generarse. Es decir, no tiene el equipo del cual acabas de hablar, Ernesto.
¿Qué condiciones debe cumplir un emprendimiento en ese sentido para que no genere esta situación de dependencia total? Sí, muchas veces suele suceder, a mí en etapas tempranas me pasó que yo era el eje de todo, pero sobre la base de que tú tienes que ir formando gente y liderazgo, sobre todo de tus compañeros o de jóvenes que vienen atrás. En mi caso tenemos una empresa ya 26 años. Entonces, ahora vienen los jóvenes, más jóvenes, ¿no es cierto? Porque uno tiene la actitud de joven todavía, pero en la delegación, el empoderar a las personas, el creer en ellas, porque ellos se van a equivocar también, pero apoyarles, decir, bueno, ese es el enfoque primordial cuando tú tienes que hacer algo en el contexto de un emprendimiento. Es decir, comienzas, tienes la gente y se hace innovación. El momento que se hace innovación, este emprendimiento, tienes que tener la gente empoderada y gente con convicción de que crea lo mismo que ti y hacer que la gente gane lo que tiene que ganar. Eso es otro tema, porque si eres un socio, es un comportamiento, la educación no nos enseña cuál es la diferencia entre un empleado y un socio. Entonces, cuando hay una diferencia, es el socio pone todo, pone el riesgo. Pero una de las cosas importantes, como tú dijiste, es que uno debe hacer que las cosas se hagan poco a poco. Uno de los errores mayores es que cuando uno quiere hacer un emprendimiento se manda tremendo plan de negocios y el gasto inicial y todo eso. Lo importante es ir comenzando poquito, probar en el mercado con un prototipo de algo. Ese prototipo te va a dar insights o te van a dar mensajes del cliente y a partir de ahí decides, me equivoco rápido y me voy a algo nuevo o simplemente descarto la idea. Uno debe aprender a manejarse. Las grandes empresas, como por ejemplo el Grupo Favorita, por ejemplo, nació en una tiendita y ahí fue creciendo poco a poco. No es que el grande de ahora o los Pronaca acá en Ecuador o en Fibeca comenzaron en un modelo pequeñito. Esos modelos son los que hay que tratar de emular. Y una cosa importante, a veces se aprende por la experiencia de uno mismo, ¿no? Y es la peor experiencia. Lo que uno debe hacer es aprender por la experiencia de otros. De terceros. De terceros. Entonces, importante, una de las cosas que yo les digo a la gente que quiere emprender es lea. Lea mucho, lea. ¿Por qué? Porque ahí vas a entender qué se puede hacer, te puede insumir, te puede dar ideas, te puede dar conceptos y además te puede decir, oye, por aquí no es. Ese es el punto, uno de los tantos así que pueden ser. Aprovechar de la experiencia de los demás. Yo quiero tomar una parte de lo que tú comentaste, Ernesto, que cuando uno emprende es porque tenemos alguna necesidad. Salimos de nuestra zona de confort, tal vez y nos hemos quedado desempleados. Y cuando empezamos de esa manera, que no tenemos tal vez y todo el tiempo para planificar y demás, en ocasiones nos volvemos nosotros empleados de nuestra empresa. Y claro, no podemos tener esa flexibilidad que quisiéramos al ser los propios dueños y tenemos que cumplir horarios inclusive a veces más largos de lo que uno cumpliría en un horario regular. En ocasiones el nuevo emprendedor no se paga un sueldo para hasta... Terminamos siendo de alguna manera unos empleados sufridos de nuestro propio emprendimiento. ¿Cómo llegamos a caer en eso y qué hacer para evitar? Ahí hay un error, puede ser, ¿no? Que tú cuando pusiste el tema te estás asumiendo de que tienes que ser el jefe y a lo mejor no solo recibir y dar órdenes. El emprendimiento al principio es duro y tiene sus bemoles fuertes en el sentido de que tienes que un esfuerzo, como tú dices, malas noches, no dormir, más tiempo el trabajo. Definitivamente eso no te va a salvar nadie si realmente estás convencido de algo al inicio. Y yo te digo por experiencia propia, nada es así tan fácil como aparenta, porque una vez que ya estás en un sitio, ya estás en un lugar, ya te conocen y tal, pueden decir, pero la vida del emprendedor es dura y durísima. Tu familia te va a reclamar, tus amigos te van a decir que necesites más tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vienes a hacer deporte o cosas así? El emprendedor por sí tiene que tener un sacrificio a veces. Muy pocos tienen la suerte de decir, comienzan poco. Sí, por supuesto. Es decir, a ver, hasta este punto voy a ahí viene el tema, lo que iba a decir. ¿No? Tú tienes que tener topes de pérdida, como yo le digo. Es decir, a ver, tú haces esto, haces tu prototipo y después del prototipo haces evaluaciones. Y las evaluaciones constantes te dicen, uy, aquí no voy a ningún lado, me voy a aliar con alguien, o me junto, o lo más importante, tener mentores.
Eso es bien importante. Uno cuando forma una empresa tienes que tener mentores. Yo me acuerdo cuando estuve allá hace muchos años ya, no tenía mentores, tenía los únicos amigos que les decía un consejo. ¿Y cuánto tiempo me hubiera ahorrado si hubiera confiado en mentores? Entonces aquí la clave está en tener mentores, advisors o consejeros, si quieres, en donde a veces en los países desarrollados un advisor puede ser accionista del 0.5% de la empresa, pero ese 0.5% de la empresa es súper amplificable porque la experiencia ¿cuánto vale? Claro. Entonces, una de las cosas importantes de esta faceta es que, primero, no te engañes de que no vas a sufrir. Esto es un trabajo empedrado al principio. Y el emprendimiento a veces no es así todo para arriba. Tú tienes bajones y subidas, pero tienes que tratar que siempre ir para arriba. Y sobre la base de que tienes que entender cuándo es el momento de decir, a ver, cambio, pivoteo, hago algo nuevo, en fin. Esa es la clave, ¿no? Me parece interesantísimo tener estos conceptos de base para la gente que nos está siguiendo y que es semana tras semana, justo los días miércoles, en nuestro espacio que le damos al mundo de los negocios, para que tenga una referencia de si está emprendiendo en este momento. Una, no se decepcione, y dos, si va a emprender, tenga un poco más claro el panorama y se haga de información, que es lo que acabas de decir, Ernesto, como patrimonio número 1 e importante. Y si no, que acuda a los especialistas, que son los que saben. Así es muy importante. Hay muchos programas ahora en la ciudad de Quito que están ayudando al emprendimiento, con Quito Impacto, Kruger Labs, que es una fundación que tenemos nosotros, el ecosistema de la AI, que es una asociación de emprendimiento e innovación. O sea, hoy en día es más fácil, ¿no? Bueno, relativamente más fácil. En teoría, pero hay una cosita, siempre el empresariado, el emprendedor que comienza, piensa como chiquito, porque nacimos en Quito, todo es chiquito. Entonces no es así. Tú tienes que pensar en los mercados internacionales, es decir, oye, aquí me pongo y puedes hacer la prueba aquí, pero lanzarte afuera, porque el mercado hoy es global. Hoy puedes trabajar en cualquier parte, hacia cualquier mercado, tomando en cuenta que solo estás a un clic de distancia, porque hoy en día la tecnología es ese catalizador que te permite vender tus productos hacia otros países desde acá. Y catapultarnos definitivamente y hacer crecer. Y creo que estamos en una época maravillosa para que emprendimientos y emprendedores que existen aquí en nuestro país pues crezcan y generen unos recursos importantes que tanto necesita nuestro país. Claro. Queremos agradecer a Ernesto Kruger, emprendedor, arquitecto empresarial y socio fundador de Kruger Corporation, por habernos dado estas bases y estos consejos para los emprendedores. Ernesto, tal vez alguna página web, algún teléfono donde se puedan contactar. Bueno, mi Twitter, siempre estoy en el ciberespacio a las personas, digo yo, Ernesto Kruger es mi Twitter, y Ernesto Kruger en LinkedIn, y Ernesto Kruger en Facebook, y Ernesto Kruger en Instagram. El único Ernesto Kruger, muy bien. Sí, bueno, hay otro, pero ese es hijo mío. Bueno, está bien, es amigo. Y Ernesto Kruger, hoy en Mundo Express. Gracias por estar con nosotros, Ernesto. Gracias. Un gusto tenerte acá en el programa. Cerramos el programa por hoy, pero mañana estaremos de vuelta, así es que no se separen de la programación de FM Mundo. Y como siempre, un gusto acompañarles. Les dejamos con nuestros compañeros de Notimundo a la carta. Chao, que la pasen bien.